No fueron herejes, fueron testigos. Y ahora han regresado para revelar la verdad. El Vaticano oculta documentos que podrían cambiar la historia de la Iglesia. No es una teoría de conspiración, es una realidad. Lo que estos teólogos encontraron en los archivos secretos no solo los condenó al silencio, los condenó a la muerte. Y lo peor, no fue la Iglesia quien los mató. La lluvia golpeaba las cúpulas de la Ciudad del Vaticano con un ritmo monótono, mientras el doctor Emilio Santori descendía por un pasillo estrecho, custodiado por 2 guardias de la Santa Sede. Su corazón latía con fuerza. Había pasado años esperando este momento. El acceso a los archivos más secretos de la Iglesia no era un privilegio que se concediera fácilmente. Solo unos pocos elegidos podían poner los ojos sobre los documentos que contenían los misterios más oscuros de la fe. Las puertas de hierro se abrieron con un crujido profundo, como si despertaran de un sueño de siglos. Dentro, la sala estaba débilmente iluminada por lámparas amarillentas que proyectaban sombras largas sobre los estantes de madera antigua. El olor a pergamino quemado, cera y humedad impregnaba el aire. Gabriella Morelli, una historiadora experta en textos eclesiásticos prohibidos, se ajustó los guantes antes de tomar el primer manuscrito. Sus dedos temblaron al recorrer la cubierta. Decretos del Santo Oficio. Año 1589. La letra gótica, precisa y severa, aún conservaba su color escarlata, como si el tiempo no hubiera osado borrarla. Francisco Aguirre, sacerdote y experto en investigaciones del Vaticano, hojeó otro documento y frunció el ceño. «Esto no tiene sentido», murmuró. «Estas personas no fueron ejecutadas por herejía. Fueron eliminadas porque sabían demasiado». Martín Salcedo, el arqueólogo del equipo, miró hacia ellos con curiosidad. ¿Demasiado? ¿Sobre qué? Emilio tomó un pergamino enmohecido y comenzó a leer en voz baja. Sus palabras resonaron como una sentencia de muerte. Fueron testigos. Vieron lo que no debían ver. Por ello, su carne fue entregada a las llamas, sus nombres borrados de los libros santos, sus almas selladas para no alcanzar la redención. Los miembros del equipo intercambiaron miradas inquietas. Cada documento que revisaban contenía relatos más oscuros que el anterior. Uno hablaba de túneles ocultos bajo los templos de Europa, donde se celebraban ceremonias impías. Otro describía sacrificios humanos en nombre de un pacto sellado con fuego. Pero lo más aterrador eran las confesiones escritas por los propios condenados. No éramos brujos. No servíamos al diablo. Pero los vimos. Vimos sus rostros en la penumbra, sus ropajes rojos, su piel marcada por símbolos prohibidos. No quemaron nuestras almas. Nos hicieron parte del fuego. Nos convirtieron en ceniza. Pero la ceniza aún respira. El silencio se volvió insoportable. Gabriella cerró los ojos un instante, intentando procesar lo que acababan de leer. Si esto es cierto, significa que la Inquisición no solo eliminaba herejes. También eliminaba testigos. Emilio sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando sus ojos se detuvieron en una frase escrita con tinta roja, repetida en varios documentos. Como si fuera una advertencia dirigida a quienes tuvieran el atrevimiento de leerla. Los mártires regresarán. Y callarán con muerte a quienes se atrevan a revelarlos. Un golpe seco resonó en la sala. Martín giró bruscamente. ¿Oyeron eso? Francisco tragó saliva y miró hacia las estanterías. La luz titiló por un segundo. Algo se movió en la penumbra, una sombra alta y deforme que desapareció entre los pasillos de documentos prohibidos. Nadie dijo una palabra. El silencio era demasiado denso, como si los antiguos mártires de la Inquisición aún estuvieran ahí, observándolos desde la oscuridad. Esa noche, sin que ellos lo supieran, algo despertó en los archivos secretos del Vaticano. Y no tardaría en reclamar lo que le pertenecía. El aire se tornó pesado desde aquella noche en los archivos secretos del Vaticano. Algo se había quedado con ellos, algo invisible, pero presente. El doctor Emilio Santori se retiró temprano a su habitación en el monasterio donde solía hospedarse durante sus investigaciones en Roma. Cerró la puerta con doble llave, encendió una vela y se persignó antes de acostarse. Pero el sueño lo atrapó rápido, y en cuanto cerró los ojos, la pesadilla lo devoró. Estaba de pie en una iglesia en ruinas, las paredes ennegrecidas por un fuego antiguo. Un olor espeso y nauseabundo impregnaba el aire. Frente a él, una multitud de cuerpos carbonizados se arrastraba lentamente por el suelo de piedra.
No tenían ojos, solo cuencas vacías y ennegrecidas, y de sus bocas deformadas brotaban oraciones en latín, un cántico incomprensible que se entremezclaba con gemidos de dolor. Emilio intentó moverse, pero sus pies estaban clavados en el suelo. Entonces sintió el calor. Primero en sus manos, luego en su rostro, el fuego comenzaba a rodearlo. Quiso gritar, pero no tenía voz. Una de las figuras se arrastró hasta él, con sus manos esqueléticas carbonizadas, y le tocó la pierna. Nos quemaron, pero seguimos aquí. Emilio despertó de golpe, cubierto de sudor frío. Su habitación estaba completamente a oscuras, excepto por un leve resplandor rojizo que parpadeaba en la esquina de la habitación, como si una llama invisible aún ardiera en la penumbra. Gabriella Morelli regresó a su apartamento en el Trastevere, aún temblorosa por lo que habían encontrado en los archivos. Trató de concentrarse en su trabajo, de encontrar una explicación lógica a lo que habían leído. Pero cuando apagó la lámpara y cerró los ojos, sintió la presencia. El sonido de pasos arrastrándose sobre la madera. Sombras encapuchadas deambulaban por su habitación. Sus rostros eran solo huecos negros dentro de sus túnicas polvorientas. Se acercaban a su cama, murmurando en un tono bajo y constante. El fuego no nos cayó, pero el silencio será tu castigo. Gabriella intentó gritar, pero su garganta estaba sellada, como si algo invisible la oprimiera. Quiso moverse, pero su cuerpo no respondía. Solo podía mirar con horror cómo las sombras se inclinaban sobre ella, hasta que una de ellas se detuvo junto a su oído y susurró con voz rasposa. Duerme, pero no despiertes. La presión en su pecho era insoportable. De pronto, sintió algo cálido recorrer su rostro. Despertó de golpe, jadeando, y al encender la luz, vio la almohada manchada de ceniza. Su ventana estaba cerrada. No había ninguna chimenea en su departamento. Y sin embargo, el olor a humo impregnaba la habitación. El padre Francisco Aguirre era un hombre de fe, un hombre acostumbrado a combatir las manifestaciones demoníacas. Pero aquella noche, su fe se tambaleó. Se despertó en medio de la madrugada con una sensación sofocante en el pecho, como si alguien lo estuviera presionando contra la cama. Se incorporó de golpe y miró alrededor de su habitación. Todo parecía normal. Pero entonces notó el olor. Ceniza. Se levantó y caminó hasta el espejo, sintiendo un ardor punzante en la piel. Cuando se desabrochó la camisa, el horror lo paralizó. En su pecho había marcas de quemaduras, huellas de manos negras, como si alguien lo hubiera sujetado con dedos ardientes mientras dormía. El padre Aguirre se persignó y corrió hacia el crucifijo de su escritorio. Pero cuando lo tomó, sintió un dolor punzante en la palma de su mano. El crucifijo estaba ardiendo. Lo soltó de inmediato, observando cómo el metal brillaba con un resplandor rojizo antes de apagarse lentamente. Se llevó la mano al pecho, temblando. La piel aún ardía. Martín Salcedo no creyó en maldiciones ni en fuerzas oscuras. Hasta esa noche. Se despertó con la boca seca y se dirigió al baño para tomar agua. La luz del pasillo parpadeó cuando cruzó la puerta. El espejo estaba empañado, cubierto por una fina capa de humedad negra. Cuando pasó la mano sobre el vidrio para limpiarlo, su corazón se detuvo. Una frase apareció escrita en ceniza, como si alguien la hubiera trazado con un dedo carbonizado. Mártir o traidor. El vaso que sostenía cayó al suelo, estrellándose en 1000 pedazos. Martín sintió que la habitación se volvía más fría, como si una presencia invisible estuviera allí con él. El reflejo en el espejo comenzó a distorsionarse. Su rostro ya no era su rostro. Eran ellos. Figuras esqueléticas, con cuencas vacías y bocas ennegrecidas por el fuego. Se alzaban detrás de él, moviéndose lentamente, como si estuvieran esperando a que él diera un paso en falso. Martín salió corriendo de su habitación, pero cuando abrió la puerta del apartamento, se detuvo en seco. El pasillo estaba cubierto de ceniza. Y en la pared, una última advertencia escrita con letras irregulares y oscuras. El fuego aún nos pertenece. Desde esa noche, las pesadillas se convirtieron en parte de su realidad. Cada día, el olor a ceniza impregnaba sus ropas, sus libros, sus hogares. Las sombras acechaban en los rincones oscuros, y en el reflejo de los espejos siempre había algo más. Las noches se hicieron insoportables. La sensación de ser observados, de ser perseguidos, de estar condenados. No era una maldición. Era una advertencia. Los mártires habían regresado.
Y no se detendrían hasta que el fuego consumiera a aquellos que osaron descubrir su verdad. El aire se volvió más denso. Cada sombra parecía esconder algo, cada rincón oscuro exhalaba un susurro. Algo estaba con ellos. Algo que no podían ver, pero que los acechaba con paciencia infinita. El primero en desaparecer fue Martín Salcedo. La noche anterior había llamado a Emilio, su voz era un susurro tembloroso, casi irreconocible. No podemos seguir con esto, Emilio. No es un juego. No es una maldita investigación. Hay algo detrás de nosotros, y ya lo sabemos. Emilio intentó calmarlo, convencerlo de que todo tenía una explicación, pero Martín no escuchó. Ellos ya eligieron, ¿entiendes? Ellos ya decidieron quién hablará y quién no. No quiero ser parte de esto. Colgó abruptamente. Fue la última vez que alguien escuchó su voz. A la mañana siguiente, su departamento quedó reducido a cenizas. El fuego se había extendido con una violencia inexplicable, devorando todo a su paso. Los bomberos no encontraron fallas eléctricas, ni fugas de gas. No encontraron restos humanos. Solo había algo entre los escombros. Un pergamino, carbonizado, pero con una única frase aún legible, escrita con tinta roja. El fuego aún nos pertenece. Nadie pudo explicar por qué el pergamino no se consumió por completo. Nadie pudo explicar por qué el incendio no dejó un solo rastro del cuerpo de Martín. El padre Francisco Aguirre fue el siguiente. Decidido a descubrir qué estaba ocurriendo, acudió a la Catedral de San Pedro en busca de respuestas. Quería enfrentar aquello con lo único que tenía, su fe. Los registros de seguridad mostraron su ingreso a la catedral poco después de la medianoche. En la grabación, se lo veía caminar con determinación por el pasillo central, con un rosario en la mano, murmurando oraciones. Pero entonces, algo extraño sucedió. Al llegar al altar, se detuvo de golpe. Giró la cabeza, como si alguien le hubiera hablado al oído. Lentamente, miró hacia la derecha, y comenzó a caminar en dirección a una cripta prohibida. Lo último que se vio en la grabación fue la puerta de piedra cerrándose tras él. Nunca salió. Los guardias no escucharon nada, no vieron nada. Al día siguiente, encontraron su crucifijo sobre el altar. No lo habían colocado ahí. Nadie sabía cómo había llegado. Pero lo más aterrador fue su estado. El crucifijo estaba derretido. Como si hubiera sido forjado en el infierno. Gabriella Morelli era una mujer de ciencia, no de fe. Pero incluso la razón tiene un límite cuando lo inexplicable se vuelve realidad. Tras las desapariciones de Martín y Francisco, se refugió en su oficina de la universidad, rodeada de documentos, tratando de encontrar un patrón en la historia, una lógica que explicara lo que estaba sucediendo. No encontró respuestas. Lo que encontró fue miedo. Esa noche, sus alumnos la vieron salir del edificio a las 11 en punto. Nunca llegó a casa. Cuando la encontraron, su cuerpo estaba rígido, sentado en su escritorio. Sus ojos estaban abiertos, pero no reflejaban vida. Su piel, completamente negra, con un olor acre impregnado en la habitación. Un fenómeno que los médicos forenses denominaron combustión espontánea. Pero los expedientes revelaron algo aún más aterrador. A pesar del estado de su piel, no había rastros de quemaduras en la ropa ni en el entorno. El fuego solo había consumido su carne. Como si algo la hubiera quemado desde adentro. Emilio estaba solo. El último del equipo. Los mártires habían regresado. No era una maldición. No era una advertencia. Era una sentencia. Cada noche, el fuego se hacía más fuerte. Su habitación olía a ceniza aunque no hubiera llamas. En los espejos, los reflejos se distorsionaban, mostrando siluetas carbonizadas que lo observaban desde el otro lado. Sus noches estaban plagadas de oraciones en susurros. De sombras que se movían sin fuente de luz. De un calor sofocante que no provenía de ninguna fuente visible. Los mártires querían silencio. Los mártires querían justicia. Y Emilio sabía que él sería el siguiente. La noche era espesa y el aire tenía un peso inusual. Emilio caminaba con prisa por los pasillos vacíos del Vaticano, sintiendo el eco de sus propios pasos retumbar en las paredes de mármol. Sus manos temblaban, su respiración era errática. Sabía que no tenía mucho tiempo. Se dirigió a la Basílica de San Pedro, avanzando con la determinación de un hombre que había perdido todo miedo. Si iba a morir, al menos lo haría con respuestas.
Los documentos que encontraron en los archivos hablaban de túneles ocultos bajo la basílica, lugares donde la Inquisición había llevado a cabo sus actos más oscuros. Lugares donde los gritos de los condenados aún resonaban en las paredes, atrapados en un eco eterno. No era un mito. Era real. Bajo la tenue luz de su linterna, Emilio recorrió los pasillos de piedra, descendiendo por una escalera oculta que había encontrado tras una puerta con un símbolo desgastado. Una cruz invertida. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no se detuvo. Cada paso lo llevaba más profundo. El aire se volvió más denso, impregnado con un olor rancio, mezcla de humedad y ceniza. El silencio era absoluto, como si el tiempo no existiera en aquel lugar. Finalmente, llegó a un pasillo estrecho, donde las paredes estaban ennegrecidas por el hollín. No había fuego, pero el calor era insoportable, como si la piedra aún recordara las llamas que una vez la devoraron. Y entonces, lo vio. El altar negro. Frente a él, una estructura de piedra carbonizada, con marcas de quemaduras que parecían formar símbolos arcanos. A su alrededor, criptas selladas con inscripciones en latín, nombres borrados por el paso del tiempo. Era aquí. Aquí trajeron a aquellos que nunca debieron hablar. Aquí los mártires fueron quemados en la oscuridad. Emilio se acercó lentamente, con el corazón latiéndole en la garganta. Sus dedos rozaron la superficie de la piedra y, en ese instante, el aire cambió. El frío lo envolvió de golpe. Las llamas se encendieron solas. El pasillo se iluminó con un resplandor rojizo. Fuego, real y tangible, estalló en las paredes, brotando de la piedra como si la iglesia misma ardiera desde su interior. Y entonces, las voces comenzaron. Lamentos desgarradores. Gritos de sufrimiento. Susurros que hablaban en una lengua perdida. Los mártires estaban allí. No eran sombras, no eran recuerdos. Eran presencias reales. Figuras carbonizadas comenzaron a aparecer entre las llamas, emergiendo de la oscuridad con movimientos lentos y dolorosos. Sus cuerpos estaban deformados por el fuego, sus rostros eran cráneos ennegrecidos con ojos vacíos, pero sus bocas aún podían hablar. Y hablaban con furia. No éramos demonios. Ellos lo eran. Nos callaron con fuego, ahora ellos callarán con ceniza. Emilio cayó de rodillas, sintiendo como el calor quemaba su piel sin tocarlo. Las sombras avanzaban, extendiendo sus manos hacia él, buscando arrastrarlo al fuego eterno. El miedo era insoportable. Sabía que su vida estaba a punto de terminar. Pero entonces, una verdad lo golpeó con la fuerza de un rayo. No buscan venganza. Buscan un testigo. Emilio comprendió lo que estaba ocurriendo. Ellos no querían asesinarlo. No querían arrastrarlo a su condena. Ellos querían que hablara. Que el mundo supiera la verdad. Que alguien, después de siglos de silencio, contara lo que realmente ocurrió. Su cuerpo temblaba, su mente luchaba contra la desesperación. Miró a los mártires, miró sus rostros destruidos por el fuego, y supo lo que debía hacer. Respiró hondo y, con voz quebrada, murmuró. Yo hablaré. Las llamas parpadearon. Las sombras se detuvieron. El fuego comenzó a extinguirse lentamente, hasta que solo quedó la oscuridad y el eco de las últimas palabras de los mártires, susurradas en un tono que ya no era de ira, sino de alivio. Entonces, que el fuego te cuide. Emilio cerró los ojos. Y la oscuridad lo envolvió. El primer aliento fue doloroso. Emilio abrió los ojos de golpe, sintiendo como el aire frío entraba en sus pulmones con una sensación punzante, como si acabara de emerger de un incendio. Su visión era borrosa. Por un momento, pensó que seguía en los túneles bajo la Basílica de San Pedro, rodeado de sombras y llamas. Pero no. Estaba en su habitación. Todo parecía normal. No había fuego. No había voces. No había figuras carbonizadas observándolo desde la penumbra. Pero había algo más. Algo que no estaba bien. Con manos temblorosas, apartó las sábanas y miró su cuerpo. Su piel. Cubierta de marcas. Oscuras, irregulares, quemaduras. No eran superficiales. Eran profundas, cicatrices tatuadas en su carne, como si su piel hubiera sido consumida por un fuego que nunca llegó a tocarlo realmente. El terror lo invadió. Se incorporó de golpe, sintiendo el pulso acelerado en sus sienes. No había sido un sueño. Todo fue real.
Saltó de la cama y tomó su teléfono. Tenía que volver al Vaticano. Tenía que demostrar que todo lo que había visto era cierto, que los mártires eran reales, que la verdad seguía oculta entre los muros de piedra. Pero cuando llegó, encontró lo imposible. Los documentos habían desaparecido. No quedaba nada. No había pergaminos, no había nombres. No existían las listas de los mártires. Las estanterías que antes contenían los archivos de la Inquisición estaban vacías, limpias, como si nunca hubieran guardado nada en su interior. Los guardias no sabían nada. Los bibliotecarios negaban haber visto jamás aquellos documentos. Era como si alguien, o algo, se hubiera asegurado de borrar cada rastro de su existencia. Pero Emilio sabía la verdad. Sabía lo que vio. Sabía lo que escuchó. Y sabía que debía hablar. Días después, en un auditorio lleno, Emilio se preparó para su conferencia sobre la Inquisición. Esta sería su oportunidad. Si los mártires querían un testigo, él lo sería. La sala estaba repleta. Académicos, periodistas, historiadores, y entre ellos, hombres de la iglesia. El micrófono estaba encendido. Frente a él, las luces lo cegaban parcialmente, pero podía sentir las miradas atentas, los murmullos expectantes. Tomó aire. Su corazón latía con fuerza. Era ahora. Se acercó al podio y tomó la primera hoja de su discurso. Abrió la boca para hablar. Pero entonces, no pudo. Su garganta se cerró de golpe. El aire dejó de entrar. Intentó inhalar, pero algo invisible apretó su cuello, como si una mano fría y espectral lo estuviera ahogando. Su cuerpo se estremeció. El sudor comenzó a recorrer su frente. Las palabras que llevaba días preparando se desvanecieron. Los asistentes comenzaron a inquietarse. Un murmullo recorrió la sala. Algo iba mal. Emilio tambaleó hacia atrás, con las manos en el cuello, intentando tragar, intentando respirar. Su visión comenzó a nublarse, su cuerpo se debilitó, el peso de un terror desconocido lo envolvió. Y entonces, entre la multitud, lo vio. Un hombre. De pie, en la última fila. Un cardenal vestido de rojo. No movía los labios. No hablaba. Solo lo miraba. Y sonreía. En ese instante, lo comprendió. No necesitaban un testigo. Los mártires ya no buscaban justicia. Buscaban silencio. Y su silencio sería su castigo. El cuerpo de Emilio se arqueó en un espasmo violento. Sus ojos se abrieron con terror absoluto. Y entonces cayó. Impactó contra el suelo con un golpe seco. Los gritos llenaron la sala. Las personas corrieron hacia él. Pero ya era tarde. Su piel comenzó a cambiar. Oscurecerse. Secarse. Quemarse. Pero no había fuego. Solo cenizas flotando en el aire. El informe oficial declaró que murió de un infarto fulminante. Una tragedia inexplicable. Un caso cerrado. Pero los médicos no pudieron explicar por qué su piel tenía marcas de quemaduras, aunque jamás hubo llamas. El Vaticano no habló del caso. Los documentos nunca reaparecieron. Y aquellos que investigaron demasiado desaparecieron sin dejar rastro. La historia de Emilio fue olvidada. Pero, en la penumbra de la Basílica de San Pedro, en los pasillos que nadie transita, el eco de los mártires aún susurra en la oscuridad. Y su fuego sigue esperando a la siguiente víctima. El fuego de la Inquisición consumió cuerpos, pero no verdades. Durante siglos, la historia nos ha mostrado solo lo que se nos permitió ver. Pero, ¿qué ocurre con aquello que fue enterrado en las sombras? ¿Cuántas verdades han sido silenciadas con cenizas? Emilio Santori intentó revelar lo que no debía ser contado, y pagó el precio. Nos gusta pensar que vivimos en una era donde el conocimiento es libre, donde todo está al alcance de la verdad. Pero, ¿realmente es así? Si existen secretos tan antiguos, protegidos por siglos de silencio. Si hay historias que nadie debe contar. Si la misma historia de la humanidad ha sido escrita con fuego y miedo. Entonces dime, ¿qué más nos han ocultado? Tal vez, después de esta historia, la pregunta más aterradora no sea si es real, sino qué pasaría si alguien intentara comprobarlo. Se dice que, en el Vaticano, aún existen documentos que prueban estas historias. Pero quien intente revelarlas jamás será escuchado.
Dime, ¿crees que esto solo es una historia? ¿O crees que hay algo más que nos ocultan? Ahora dime tú, ¿crees que esta historia es solo ficción? ¿O crees que en algún rincón oscuro del Vaticano el eco de los mártires aún arde en la sombra? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leerte. Si este relato te dejó con la piel de gallina, imagina cuántas historias como esta podrían seguir ocultas. Dale like, suscríbete y activa la campana, porque en Historias de la Oscuridad seguimos revelando los secretos que otros temen contar antes de que nos silencien también.